Hola, en este vídeo vamos a ver otro ejemplo con Bootstrap en el que tenemos que hacer que nuestra interfaz vaya cambiando pues dependiendo del tamaño de la pantalla del dispositivo, ¿de acuerdo? Tenemos que hacerlo responsive. Entonces fijaros que en el tamaño pequeño tenemos 5 elementos que son dos filas con dos columnas y abajo una tercera fila que ocupa las dos columnas. En el tamaño intermedio una primera fila que ocupa dos columnas y luego dos filas de dos columnas y en la tercera tres filas de una columna. ¿Vale? A la hora de diseñar con Bootstrap siempre hemos dicho que hay que pensar en la versión móvil primero, pero no hay que olvidar que tenemos todas las versiones de pantalla en el dispositivo, ¿vale? Entonces, si nosotros volvemos, pues por ejemplo, como hemos hecho en ejercicios anteriores, y nos ponemos a pensar aquí cuántas filas y cuántas columnas, pues podemos pensar, vale, el 1 y el 2 están en una primera fila en el que tenemos una columna y otra columna, pero en el momento en el que pasamos a la siguiente, esa primera fila tiene que cambiar, ¿de acuerdo? Entonces esto nos puede complicar bastante la existencia, sobre todo a la hora de diseñar interfaces que van cambiando. ¿Vale? Y también fijaros pues, que hay elementos que desaparecen y demás. Entonces, ¿qué consideración vamos a hacer? Pues vamos a utilizar ese sistema que tenemos de columnas para forzar que los elementos estén en diferentes líneas. De la misma forma que hemos visto con Flex, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? Cuando un elemento en Flex llegaba hasta el final, saltaba a la siguiente línea. Pues aquí va a pasar lo mismo. Si un elemento ocupa 12 columnas y el que está a continuación ocupa otras 12 columnas, pasa a la siguiente fila ocupando todo. Vamos a utilizar esas propiedades que tenemos heredadas de Flex dentro de Bootstrap y vamos a utilizarla para resolver este ejercicio y diseñar esta interfaz. ¿Vale? Vamos a ir paso por paso. Vamos a partir de la plantilla, ¿de acuerdo? En el que tenemos ya este container fluid y en el que tenemos los 5 elementos. Como hemos dicho, lo que vamos a hacer es esta trampa de que esté todo en una única fila y que cada elemento sea de columnas diferentes. De esta forma podremos ir ajustando sus tamaños para colocarlos donde queramos. Vamos a hacer la primera columna, la primera fila, que hemos dicho que va a ser la única. ¿Vale? Class row. Y vamos a hacer pues todas las columnas. ¿Vale? ¿Cuántos elementos tenemos? Pues 5. Pues vamos a hacer 5 columnas. Div class column. Vale, vamos a copiar y pegar 5 veces. 3, 4, 5. Y vamos a ir metiendo los elementos. El 1, 2, 3, 4 y el quinto. ¿Vale? Si hacemos esto, pues ahora mismo tenemos una única fila con 5 columnas, que es lo que he comentado antes. Pero claro, las columnas no tienen tamaño, entonces si yo lo abro en el navegador, ¿vale? Pues ocupan el 100%, no sé si estoy abriendo el ejemplo que corresponde, yo espero que sí, ¿vale? Bueno, nos está faltando una parte importante, ¿vale? Que es linkar el documento de Bootstrap, ¿vale? En la otra plantilla estaba ya puesto, pero en este no. ¿De dónde la sacamos? Pues vamos a ir a la página web de Bootstrap, ¿vale? Y en la introducción vamos a encontrarnos esta línea de aquí, ¿vale? Que es la que vamos a copiar en nuestro HTML, ¿vale? Lo que vamos a hacer es importar sus estilos CSS y vamos a añadirlos a los nuestros. De hecho, añadimos los nuestros a los suyos, ¿vale? Refrescamos y ahora sí, ya tenemos una única fila con los elementos que ocupan una columna cada uno automáticamente, pues así tenemos distribuidos los 5 elementos. ¿Qué pasa ahora? Pues que no tiene nada que ver con esto. ¿Vale? Es decir, nosotros necesitamos que estén en 3 filas, que los primeros ocupen la mitad y demás. Pues vamos a jugar con los tamaños, ¿vale? Tenemos esa ventaja de que podemos trabajar con diferentes tamaños, ¿vale? Y si nosotros cogemos y decimos que los dos primeros son de tamaño 6, los dos segundos son también de tamaño 6 y el último es de tamaño 12, ¿vale? El primero va a ocupar 6, el segundo va a ocupar 6, el tercero ocuparía 6, pero como no tiene sitio, pasa abajo. 6, 6, el quinto ocupa 12, pasa abajo. Refrescamos y ahí está. Y esto ya es una cosa que se parece bastante más a lo que hemos visto, ¿vale? Es a lo que tenemos que conseguir, ¿vale? Vamos a ponerle la separación entre los componentes, ¿vale? Tengo aquí apuntado. Con P vamos a modificar,
soy capaz de copiarlo bien. Con P vamos a modificar el padding de esas columnas para que todas tengan la misma separación, ¿vale? En todas direcciones. Aquí, aquí y aquí. ¿Vale? Volvemos al ejemplo. Y ahí está, ¿vale? Ya están todos los elementos con un padding 2 en todas las direcciones, ¿vale? Recordad en Bootstrap que podemos ir cogiendo diferentes propiedades, especificar si lo queremos solo para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha y el valor de cada una de ellas, ¿vale? O incluso si queremos solo izquierda y derecha o si queremos solo arriba y abajo, ¿vale? Miraros en la documentación que tenéis casi todo lo que habéis visto este curso de CSS lo tenéis ya programado con clases para utilizarlas directamente. Y ya estaría, ¿vale? Vamos a comprobar en tamaño pequeño, ¿vale? Inspeccionar en tamaño móvil, ¿vale? De que la página pues sí que es lo que estoy pidiendo, ¿vale? Esto de 1, 2, 3, 4 y abajo tenemos el 5. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Si recordáis cuando estábamos con CSS Grid, teníamos que empezar con Media Query, empezar a modificar los elementos, todo era programación con CSS. ¿Qué es lo bueno que tenemos con Bootstrap? Que tenemos un montón de propiedades, un montón de clases que podemos especificar a qué tamaño de pantalla, a qué breakpoint se activan, ¿vale? Hasta ahora siempre hemos trabajado con call directamente así a pelo, sin ponerle ninguna coletilla más, ¿vale? Esto es lo que estamos llamando siempre el de diseñar para tamaño más pequeño, ¿vale? Siempre estamos diseñando, si no pones nada, es el tamaño más pequeño de pantalla posible. Y entonces, a partir de aquí, lo que tenemos que especificar son cómo son todos los tamaños mayores, ¿vale? Vais a ver que es una cosa bastante fácil. ¿Cómo se programa los diferentes tamaños de pantalla? Pues es poniendo la misma propiedad, ¿vale? Con el valor que le quisiéramos poner, ¿de acuerdo? Si hemos dicho que para el segundo tamaño tiene que ocupar 12, ¿vale? Pues lo pondríamos el valor 12. La diferencia es que entre medias, de lo de columna y el valor, tenemos que especificar para qué tamaño se aplica ese 12, ¿vale? Vamos a poner para un tamaño medio, ¿vale? Se va a aplicar un ancho de 12. Entonces así, a tamaños pequeños se aplica el de 6, a tamaños medianos y de ahí para arriba se aplica el de 12. Vamos a la página web. Si refrescamos exactamente igual, pero en el momento en el que hacemos la pantalla un poquito más grande, como veis, ocupa los 12. Se ha aplicado la otra clase, el otro estilo, ¿vale? Y fijaros qué ha pasado con el resto. Pues se han descolocado. Tenemos que volver a jugar con ellos y especificar cuál es el tamaño que tienen en este caso. Pues 2 nos vale, tiene que tener un tamaño 6, 3 nos vale tamaño 6, 4 nos vale tamaño 6 y 5, que está con un tamaño 12, tenemos que cambiarlo a un tamaño 6. Vamos al 5, que es este de aquí, y le decimos que su tamaño en tamaño medio sea de 6. Y ahí está, se coloca dentro, ¿vale? Si vamos haciendo la pantalla más grande o más pequeña, como veis llega por aquí un punto, ¿vale? En el que pasa de pequeño a mediano, tenéis los breakpoints en la documentación de Bootstrap, en el que cambia la distribución de los elementos, ¿vale? Perfecto. De la misma forma pasamos al siguiente, en el que tenemos que colocar a los 3 elementos que ocupen 12 columnas, como hemos visto en los anteriores casos, y si os fijáis aquí hay 2 elementos que desaparecen, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer? Pues eso, para ocultar los elementos en Bootstrap sin tener que picar nosotros el código CSS. Vamos al código, ¿vale? Vamos a nuestro programa y pues lo que hacemos es especificar los tamaños. Pues oye, ¿en XL tiene que tener el mismo que MD? 12, sí, pues no haría falta programarlo, lo podríamos especificar, pero en este caso no nos va a hacer falta, ¿vale? ¿Cuáles son los que cambian de tamaño? Pues hemos dicho que el 3, call en el tamaño XL, que es el más grande, le vamos a poner, tiene que tener un tamaño 12, ¿vale? Y 5 vuelve a tener un tamaño 12, call XL, un tamaño 12. Guardamos, volvemos, ponemos un tamaño grande, ahí está. 1, 3 y 5 ocupan todo lo que tienen que ocupar, pero 2 y 4 ahí están molestando, ¿de acuerdo? No les hemos modificado el tamaño porque ni siquiera tienen que aparecer. Vamos a cargárnoslos, ¿vale? Tenemos también una serie de clases que nos permiten manejar el display de los elementos, ¿vale? Si antes hacíamos un display flex, inline block y none para ocultarlo, pues nosotros ahora aquí podemos cambiarlo directamente, pues diciendo que el display en el tamaño XL quiero que sea none, ¿vale?
Y en el 4 exactamente lo mismo. El display en el tamaño XL que sea none. ¿Vale? Fijaros que la sintaxis, la forma de escribir estas clases es muy lógica, siempre es la misma. El valor que queremos cambiar, el tamaño al que lo queremos aplicar y el valor al que le queremos establecer ese cambio. Refrescamos y ahí están. ¿Vale? La 2 y la 4 han desaparecido, ¿vale? Las columnas enteras, desaparece el elemento, no ocupan ningún tipo de tamaño, por lo que la separación entre los que nos quedan son la misma que teníamos por defecto y ya estaría, ¿vale? Si os fijáis ahora vamos cambiando el tamaño de la pantalla y coge los 3 estados, ¿vale? Una cosa que también está interesante de ver es que podemos modificar un montón de propiedades, ¿vale? Si estábamos con CSS Grid y decíamos, joder, podríamos poner este elemento donde yo quisiera, ¿no? ¿Recordáis? Podríamos moverlo arriba, abajo y demás. ¿Lo puedo hacer en Bootstrap? Tenemos la forma de hacerlo, ¿vale? Tenemos una propiedad que es order, en la que vamos a poder especificar en qué posición queremos que se muestren los elementos, ¿vale? Ahora mismo está, pues por defecto. Se van a ir mostrando, pues según se ejecuta esta página, ¿vale? Primero el 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué pasa si yo quiero que se muestre primero el 5, luego el 4, luego el 3, luego el 2, luego el 1? Pues con order vamos a poder hacerlo, ¿vale? Podemos especificar pues, que order en la posición, en el tamaño XL, ¿vale? Que es en el que lo vamos a cambiar, pues sea la posición 1. Vamos a hacer que el 3, que order en la posición XL sea la 2. Y vamos a hacer que el 1, el order, en la posición XL sea la 3. ¿Vale? Podríamos especificar pues, que este elemento sea el 4. ¿Vale? Lo podemos poner en el orden que nosotros queramos. ¿Vale? Si lo hacemos, fijaros que automáticamente nos cambia a todo. 5, 3 y 1. ¿Vale? Entonces vamos al body. ¿Vale? Fijaros que realmente nuestros elementos no se han movido. Siguen estando 1, 2, 3 y 4, pero si veis al pasar el cursor por encima, lo ha situado en la posición en la que nosotros hemos pedido. ¿Vale? Primero el 5, luego el 3 y luego el 2. Y como hemos especificado que solo lo queremos para el tamaño XL, cuando nosotros volvemos a tamaños anteriores, tiene otro comportamiento diferente. ¿Vale? Entonces, esa es otra forma que tenemos de manejar, de diseñar interfaces y diseñar páginas con Bootstrap, ¿vale? Que lo metes en una fila y vas poniendo el tamaño específico que tiene cada elemento, que también es válida, que para algunos resultará más sencilla, pero eso requiere que en todo momento tengáis conciencia de qué aparece, qué no aparece, dónde aparece, qué tamaño tiene, etc. ¿Vale? Trabajando en otro tipo de unidades. Lo dicho siempre, ¿vale? La documentación de Bootstrap está todo bastante bien explicado. Si vamos a Layout y vamos a Breakpoints, aquí tenéis los diferentes coletillas que le podemos poner a las expresiones SM, MD, LG, XL, para diferentes tamaños de pantalla, ¿vale? Tenéis aquí los breakpoints, el ancho de cada uno. SM se activa a partir de 576, MD a 768, ¿vale? Que si os acordáis en CSS Grid lo picábamos nosotros, ¿vale? Que en el fondo son medias query. Está todo bastante bien explicado. Tenéis la explicación del grid también, cómo funcionan todas las columnas, los tamaños, cómo poder organizarlas, ordenarlas automáticamente, en vertical, en horizontal. Y una cosa muy importante de Bootstrap también, ¿vale? Pues tenéis toda esta parte de contenido y de componentes, ¿vale? Que hasta ahora solo hemos visto el grid, pero Bootstrap nos da también pues, esta forma predefinida de crear elementos visualmente atractivos sin tener que nosotros picar ni una sola línea de CSS, ¿vale? Entonces, pues nada más, este es el ejemplo y ya solo os queda probar vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo.